se mira y se observa cuánto amamos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Bien, segunda de Pedro, capítulo 3, dice la Escritura, leo con la bendición del Dios Todopoderoso. Aleluya. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Miren cómo Pedro menciona a los profetas y menciona a los apóstoles. Aleluya. Y nosotros sabemos que la iglesia está edificada sobre la doctrina de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, amén, Cristo. O sea, los profetas y los apóstoles hablaron 100% del fundamento, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en estos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bendito sea. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Tremendo. Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Tremendo. Esto es para estudiarlo con esto que está diciendo el apóstol Pedro, que está hablando por la revelación del Espíritu Santo. Es para leerlo y estudiarlo con pinza, porque aquí Pedro está desmoronando mucho argumento tradicional que hemos estado arrastrando. Que Dios, aleluya, amado hermano, por su bondad y su misericordia, nos da más luz para entender todo esto que ha de acontecer con esta tierra, con todos estos elementos que rodean, que llenan la tierra y que también rodean el universo. Amén. Bendito el Señor. Habla de ser quemados, de ser deshechos, y habla de ser fundidos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, dice, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, ¿qué cosa? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A su nombre gloria. Gracias, Señor, estamos en tus manos en el amor de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Amén. No deje de alabar al Señor. Hermano, una palabra extensa que hemos leído, pero una palabra que se explica solita. Al buen entendedor pocas son las palabras, pero en este caso estas palabras nos han hablado ya de antemano, y yo estoy seguro que usted que la ha ido leyendo con los ojos, la ha ido escuchando con el entendimiento, su corazón ha ido saltando de emoción, saltando de alegría y saltando de esperanza, y sobre todo sabiendo, hermano, que todas las cosas que el Señor ha dicho en su palabra tienen un fiel cumplimiento. Ninguna de las palabras del Señor caen a tierra, ninguna. Todas se cumplen. Por eso escrito está: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. O sea, significa que esa palabra que sale de la boca del Señor da fruto, que esa palabra produce, que esa palabra hace, realiza. Amén. Todo, aleluya, por la razón que fue enviada. A su nombre sea la gloria. Por eso, si es una palabra segura, si es una palabra confiable, si es una palabra a quien Dios le pone sello de garantía, ¿por qué debemos de dudarla? ¿Por qué no creer en ella? ¿Por qué no aceptarla? ¿Por qué, aleluya, no tomarla? Bendito el Señor, como fundamento de nuestra fe. Por supuesto que sí. Podemos dudar de lo que sea, dude de quien sea. Usted, hermano, tenga la duda y la inseguridad de cualquier cosa, como en este caso, como en estos tiempos. Mira, hermano, lo triste, no sé si usted ha visto la noticia hoy día, por ahí un reportaje de una mujer llorando con unos documentos en la mano, haciendo una denuncia, una queja, alabado sea el Señor, ante las autoridades, ante las autoridades científicas, ante la universidad, gloria al Señor, si no me equivoco, Cayetano Heredia, gloria al Señor, acerca de una de aquellas voluntarias de que se presentaron para poder recibir la vacuna. Pues ayer ha fallecido con la doble dosis. Esos que se lanzaron de voluntarios, dejó de existir y murió de COVID. No, y dice que lo más sorprendente de todo, de que dice que toda la familia tuvo COVID. Esa mujer que estaba denunciando que era la hermana, tuvo COVID y salió del COVID. Y es diabética. Su papá de 84 años, diabético, hipertenso, tuvo COVID y salió del COVID. Su mamá de 70 y tantos años, aleluya, diabética, y salió del COVID. Y su hermana, aleluya, no ha tenido ninguna enfermedad, la más sana de todas. Y por ser la más sana fue de voluntaria a que le pongan la vacuna y fue la que fallece de COVID. Increíble, alabado sea el Señor. Y lo peor de todo, que no le quieren reconocer, no le quieren dar una indemnización. Dicen que cuando presentaba los síntomas, esta muchacha iba, se presentaba: estoy con los síntomas, estoy con esto. Lo único que le daban era una pastilla para la garganta, le daban un jarabe para no sé qué cosa, el paracetamol, y la mandaban a su casa. Terrible. Hermano, eso es porque nosotros ahora, con todo lo que acontece y con todo lo que pasa, sinceramente desconfiamos de todo. Ya no confiamos en la ciencia, ya no hay confianza. Disculpen los que están viendo, de repente algunos por ahí tendrá familia que son doctores, médicos, científicos, lo que sea, pero está comprobado que la ciencia jamás en la vida tiene la verdad, ni la totalidad, ni la seguridad, no brinda la confianza de ninguna manera. Yo tal vez los puedo saludar porque tal vez hacen lo que pueden, pero eso es lo único que pueden hacer, lo que pueden, y lo que no pueden, aleluya, tienen que reconocerlo. Por eso nuestra confianza está puesta y debe de estar puesta por sobre todas las cosas, así plenamente, en Dios y su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Si Dios me dice a mí, yo soy Jehová Rafa, significa, déjenme tranquilo, yo voy a buscar a Jehová Rafa. Gloria a Dios. Yo voy a buscar a Jehová, aleluya, el que todo lo puede, Jehová el sanador, el todopoderoso, porque en Él tenemos que depositar 100%. Ya no hay lugar para dudar de Él. Amén. Ya no hay lugar para dudar de Él, de ninguna manera. De Dios no podemos dudar, de su palabra. Por eso le digo, no puede haber un cristiano incrédulo, porque cristiano incrédulo dejó de ser cristiano hace tiempo. La incredulidad, aleluya, hermano, es un pecado que mata, que destruye, que arruina.
que roba, que quita completamente la salvación, la paz, el gozo y todo lo demás. Nosotros tenemos que ser, como así mismo nos llamamos, creyentes. ¿Y creyentes en quién? Creyentes en Dios y en su bendita y santa palabra. Mire, Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan bueno que hubiese sido mucho más difícil creer en un Dios que no vemos si es que no nos hubiese dejado esta palabra. Si Él no hubiese dejado la Biblia, si Él no hubiese dejado la palabra para que nosotros, amén, a través de ella lo conozcamos, hubiese sido muy difícil creer, aleluya, en alguien a quien no vemos y no tener tampoco credenciales ni pruebas contundentes, como dice Lucas, ni pruebas indubitables de su realidad, de su existencia, de su soberanía. Pero para eso Dios, en su infinito amor, nos dejó esta palabra, para que aquí nosotros podamos encontrar las pruebas. Aquí estas son pruebas de la real existencia de Dios, porque aquí en la Biblia Dios se ha mostrado, se ha revelado. Dios nos ha hecho y nos hace conocer quién es Él, cómo es Él y qué es lo que Él espera de nosotros y qué es lo que Él quiere que nosotros esperemos de Él. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria, hermano. Por esa razón es que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer absolutamente. Sin Dios no somos nada. Bien, en esta noche, por esa misma razón, por toda esta introducción, por todo lo que estamos hablando, corriendo con el tiempo, gloria al nombre del Señor, estamos tocando este punto. Hoy lo concluimos, hoy lo terminamos, el tema, aleluya, doctrinal referente a la Biblia. La Biblia, este libro que tenemos aquí, estas 66, aleluya, colecciones, o 66 volúmenes, o 66 libros, o cartas, aleluya, como quieran ustedes llamarlo, que es la palabra de Dios, que ha sido por Dios inspirado para que nosotros podamos, hermano, ser beneficiados. Aleluya. Es más, yo creo que si estamos aquí en esta noche es también porque esta palabra nos enseñó. Escúcheme bien. Si estamos aquí en esta noche y si que cada hermano, cada hermana que es fiel a Dios está esta noche reunido en la casa de oración, alabando, glorificando y recibiendo la palabra, amén, si lo está haciendo es porque estamos nosotros obedeciendo y sometiéndonos a lo que este libro nos enseña en el libro de Hebreos. La importancia, aprendemos a través de la Biblia la importancia de no dejar de congregar. Y vencemos cualquier dificultad y tratamos de acomodarnos. Bueno, antes la teníamos facilita, ¿no? Usted recuerda, antes de estas pandemias, antes de todas estas cosas, oiga, era facilísimo ir a la casa del Señor. E inclusive hasta nos hemos dado el lujo de escoger los días, de decir voy o no voy, voy o no voy, no voy, estoy cansado, me duele el cuerpo, ¿ah? Tengo sueño, hoy día juega Perú, ¿ah? No, que voy a ir, no, mejor no voy, otro día voy porque hoy día no tengo ganas de ir. Y nos hemos dado el lujo. No hemos peleado la batalla, no hemos esforzado, no hemos vencido la carne, aleluya, nos hemos dejado llevar por ello, gloria al Señor. Y ahora que las cosas se han puesto más difíciles para congregar, más difíciles para reunirnos, imagínense pues, hermano, aleluya, va a ser peor todavía. Si antes, teniendo toda la facilidad, no lo hemos hecho. Hoy, que hay ciertas restricciones y que más adelante esto se va a ir poniendo de mal en peor, ¿lo harás? ¿Lo harás? ¿Te esforzarás para acercarte a la casa del Señor, para amar los atrios de Jehová? Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermano, hay gente que ha sido probada en esta pandemia. Yo siempre lo he visto así, como de parte de Dios, aunque pase lo que pase. Y gente, estoy hablando de la iglesia, de creyentes, de cristianos, de gente que profesa la fe, que han sido probados y lamentablemente han sido desaprobados. Aleluya. Y los que estamos aquí, algunos han recapacitado. De repente antes también se han relajado. De repente antes también han estado en esa situación. Pero todo lo que aconteció los ha ido, hermanos, llamando a la reflexión. Entonces hoy están aquí. Hoy sí verdaderamente están esforzándose, están poniendo de su parte, están, hermano, anhelando, deseando. Y aquí estamos, no somos muchos, pero aquí estamos.
Es que ya no es tiempo de pensar en tribalidades, ya no es tiempo de pensar en comodidades, ya no es tiempo de buscar ocasiones, ya no es tiempo de decir de pin man win, no sé cómo se dice eso, aleluya, ya no es tiempo de escoger a la suerte. En estos tiempos que estamos viviendo, es tiempo de consagrarse, es tiempo de esforzarse, de pagar precio, no de aparentar una apariencia, valga la redundancia, no aparentar que estoy bien, no aparentar que soy fiel, no aparentar que amo a Dios, no aparentar que quiero servir a Dios, no aparentar, no, porque lo que aparenta uno es porque no hay nada dentro. Entonces, amado hermano, aquí tenemos que nosotros valorar cada cosa que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos está pidiendo con todo esto que acontece. ¿Usted no se da cuenta que Dios está hablando? Con las cosas que pasan alrededor, con las noticias que vemos. Hermano, yo sé que es Dios utilizando piedras. Yo sé que es Dios utilizando mulas. Yo sé que es Dios utilizando, aleluya, cuervos, utilizando gallos, utilizando no sé qué más, hasta higueras secas. Utilizando todos los medios, aleluya, todos los medios, para que nosotros entendamos que el Señor nos está pidiendo, aleluya, más tiempo, más entrega, más seriedad, más amor. Yo creo que eso es lo que más Dios nos está pidiendo, que lo amemos más. Gloria a Dios. Porque eso es lo primero, es el primer mandamiento, que lo amemos más, que amemos más a Dios que a papá, que a mamá, que al hermano, que al esposo, que a la esposa, que al tío, que al abuelo. Amemos más a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando amemos más a Dios y pasemos la prueba, entonces Dios se va a glorificar. Gloria a Dios. Es como lo que pasó con Salomón. Que Salomón le pidió una cosa y el Señor le dio otras cosas como añadidura. Si Dios nos pide que lo amemos y lo amamos y demostramos que lo amamos, entonces lo que no le pidamos, pero que Él sabe que necesitamos, nos lo va a dar. Y nos vamos a sorprender y vamos, ¿y esto cómo llegó? ¿Y esto cómo vino? ¿Y esto cómo apareció? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué pasó esto? Y nos vamos a gozar, es porque Dios nos va añadiendo aún cosas que no le pedimos. Porque Él es nuestra prioridad, porque Él ocupa el primer lugar, porque ya no hay tiempo para otras cosas, hermano. La palabra del Señor nos enseña todo esto. La Biblia nos enseña todo esto. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos enseña cómo debemos de amarlo. La palabra de Dios es el tema que estamos viendo y que hoy vamos a tocar y que hoy vamos a concluir. Y hemos estado viendo algunos puntos importantes e interesantes, gloria al Señor, de lo que es la enseñanza doctrinal referente a este libro. Lo que queremos enseñar con el tema de la Biblia es que el creyente tiene que estar completamente convencido de que esto es palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y cómo se sabe cuando uno está convencido? Cuando de tapa a tapa cree cada punto, cada renglón, aleluya, como dijo el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde. O sea, yo digo, cada jota y cada tilde que está aquí, que está plasmado en este libro, tiene que ser para nosotros voz y ley de Dios. Si nosotros tenemos la seguridad y la convicción de que este libro es palabra de Dios, lo vamos a creer y nos vamos a aferrar, aunque la realidad del mundo quiera competir con la realidad de Dios. ¿A quién le vamos a creer? Gloria a Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿Tienes competencia? ¿A quién le vamos a creer? Tenemos que creer a la realidad de Dios. Entonces, ese es el propósito de enseñar esto. El propósito no simplemente que usted esté ahí sentado y deje pasar. El propósito es que usted tenga la convicción, la seguridad, la certeza, la firmeza. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque también la Biblia enseña de que nosotros, por esta misma palabra, que creamos o dejemos de creer, vamos a ser juzgados. De que esta misma palabra, por eso qué importante es creerla y hacerla, qué importante es amarla, qué importante es conocerla, porque esta misma palabra nos va a pedir cuenta mañana. Jesucristo lo dijo, yo no os juzgo, las palabras que os he hablado, ellas os juzgarán a vosotros. Por eso no es cuestión de que tener en poco, no es cuestión de decir, no, sí, pastor, yo creo, claro, esta es la Biblia, la palabra de Dios, claro, pero del dicho al hecho, del decirlo al hacerlo. Entonces,
Y Dios nos prueba. Y Dios nos prueba a cada uno en particular. Dios nos va a hacer pasar por sombras por sombras de muerte, nos va a hacer pasar por necesidades, nos va a hacer pasar por enfermedades, nos va a hacer pasar por problemas, nos va a hacer pasar por conflictos, nos va a hacer pasar por adversidades, nos va a hacer pasar, amén, por tantas cosas, para ver cómo actuamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para ver cómo actuamos. Gloria a Dios. Para ver cómo reaccionamos, para ver en qué condición nos encontramos, para ver cuánto creemos de este libro. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Porque si estás pasando por diversas pruebas, por eso te dice la Escritura, gózate, que no te sorprenda tampoco, que no te zozobre, que no te llame la atención. No, al contrario, tranquilamente, si estás pasando por diversas pruebas, es porque el Señor quiere que pongas por obra lo que conoces, lo que está escrito, lo que aquí el Señor nos ha enseñado y nos ha dado, que lo pongamos por obra. En medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del conflicto, todo Dios tiene una salida Gloria a Dios. en su palabra. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria al Y Señor. cada vez que esta palabra se expone, se explica, se enseña, se lee, Dios nos está hablando. Gloria a Dios. Así que no faltemos el respeto a Dios cuando leemos, no faltemos el respeto cuando se esté exponiendo, no le faltemos el respeto porque es una falta de respeto que Dios hable. Imagínense que Dios hable y usted lo ignore. Esa es una falta de respeto. Y considero que un creyente, un cristiano, que cuando Dios está hablando cosas importantes de su palabra, uno lo ignora. ¿Cómo? Me duermo, me adormezco y no hago nada por vencer eso. Yo le estoy faltando el respeto a Dios y estoy en pecado. Y hasta inclusive eso me puede llevar al mismo infierno. Porque eso, amado hermano, no es agradable delante del Señor. Porque si usted hace lo contrario, entonces me está demostrando que no cree que es palabra de Dios. Pues no lo cree, no hay respeto, pues no hay respeto. ¿Ah? No hay respeto. Gloria a Dios. Vamos a ver en esta noche, para concluir, aleluya, con este punto interesante, algunos datos de la Biblia. Datos que nosotros ya debemos de manejar, datos que debemos de saber, aleluya hermano, al pie de la letra, que tenemos que ir nosotros constantemente practicándolo, ensayándolos hasta retenerlos. Por ejemplo, la Biblia contiene un total de ¿cuántos libros? 66 libros, ni duda del caso. No vamos a entrar en detalle de que no, que tal Biblia católica, que tiene más, no olvídese de eso. Eso yo no estoy hablando de eso. Eso es aparte, ese es otro punto, es otro tema. Ese es problema de ellos. Aleluya. Pero los cristianos, los que conocemos a Dios, sabemos que inspirados por Él solamente son 66 libros. En el Antiguo Testamento hay solamente 39. Gloria a Dios. Y en el Nuevo Testamento hay 27. 39 más 27 hacen un total de 66 libros. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que contiene nuestra Biblia. Si usted por ahí encuentra una Biblia que tiene 2, 3, 4 libritos medios raros de más, oiga, es mejor que usted lo deje de lado. Es mejor que usted lo abandone. Es mejor que no le dé lugar, que no le dé cabida. Amén. Y no estoy hablando yo de estudios teológicos, porque otros pueden decir, pastor, pero ¿cómo es posible? Se puede utilizar para ver una versión, para comparar. Es que yo no me estoy dirigiendo a gente teóloga. Yo me estoy dirigiendo a un pueblo común, a un pueblo que necesita primeramente conocer a Dios antes que conocer otras cosas. A un pueblo que necesita primero conocer la palabra inspirada que conocer otras cosas. Así que el día que estudiemos teología, hermenéutica, homilética o cualquier otra ciencia, aleluya, vamos a hablar de ese asunto. Pero mientras que hablemos de lo que es la doctrina fundamental, descartamos eso. Por eso, si usted tiene una Biblia con unos libros más, aleluya, como Judith, Tobías, Macabeo y sabe Dios qué más, usted déjelo a un lado. No le digo que lo quemen ni lo destruyan, no, déjelo ahí guardado, hágale una burra y déjelo guardado ahí. Hasta cuando ya usted pueda aprender primeramente a manejar su Biblia, cuando conozca la palabra, cuando esté usted familiarizado con los libros inspirados por Dios, cuando conozca verdaderamente la sana doctrina, porque algunos dicen que la conocen y no la conocen nada. Cuando la conozca de verdad.
Entonces ya usted va a tener la solidez, la firmeza, la seriedad, la constancia, aleluya, la madurez para poder leer sin ser afectado. Gloria a Dios. Solo 66 libros. El Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito originalmente en hebreo. Eso hay que saber. El Antiguo Testamento. Amén. Solo el Antiguo Testamento. Este también es un tema interesante. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen de que en estos tiempos tenemos que nosotros familiarizarnos con el hebreo y que hay que hablar hebreo porque Jesús habló hebreo y porque, aleluya, el nombre de Jesús en hebreo. Y olvídese de ese disparate de muchos por ahí que hablan unos disparates que ni siquiera saben dónde están parados. Bendito sea Dios. Aleluya. Nosotros no estamos en el antiguo pacto. Si fuéramos judíos por naturaleza, y si estuviésemos en el antiguo pacto, por supuesto que hablaríamos, pues, hermano, hebreo. Y si viviéramos en Israel, pues hablaríamos hebreo. Bendito sea Dios. Pero tenemos la dicha de ser peruanos y somos felices. Y de haber nacido en esta hermosa tierra. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás. Aleluya. Pero, y hablamos un idioma. Y Dios, en su infinita soberanía, ha hecho que la palabra sea traducida casi ya en todos los idiomas y dialectos del mundo. ¿Para qué? No para que la gente se convierta en judío ni en hebreo, sino para que la Biblia le llegue a todos en su dialecto, en su idioma Gloria a Dios. natal. Aleluya. Porque el propósito de Dios no es que conozcas el hebreo, ni el griego, ni el latín, ni el arameo. El propósito de Dios es que lo conozcas a Él. Gloria a Dios. Amén. Él es el que se ha revelado. Él es el que se ha manifestado. Y además, pues, equivocados están, porque Jesús nunca habló hebreo. Gloria a Dios. Yo no sé de dónde sacan esa locura y ese disparate. Antes del Señor. En el tiempo de Jesús ya no se hablaba el hebreo, que se hablaba en el Antiguo Testamento. Eran otros idiomas. El idioma oficial era el arameo. Y el idioma que predominaba, alabados al Señor, que era un idioma en ese entonces, como decir, universal, era el griego. Era como en este tiempo decir, usted habla el castellano, que es el idioma oficial, pero se habla el inglés como un idioma universal. En cada país se habla el inglés, en cada país siempre hay algo de inglés. Y es útil. Y alguien tiene que saber, aunque sea what are you name, Alabado sea Dios. aunque sea el what are you name, deben de saber, no sé ni cómo se pronuncia, pero siquiera algo deben de saber. ¿Para qué? Para que de alguna manera podamos nosotros familiarizarnos, porque a veces hay cosas, recetas, palabras, dichos, amén, en el idioma inglés. Entonces, se necesita saber siempre algo. Aleluya. Es así, en el antiguo tiempo de Jesús, el griego era ese idioma universal que lo hablaban los judíos, que lo hablaban los romanos, que lo hablaban los griegos, que lo hablaban, amén, los de diferentes lugares y naciones. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, fue en hebreo. Gloria al Señor, se escribió en ese idioma. Gloria a Jesucristo. Salvo algunos pasajes, como Malaquías, en algunos últimos libros ya que se estaba entrando en otra esfera de la vida, en otra etapa de la vida, amén, un tiempo muy difícil, ya empezó a hablarse en el idioma arameo. Entonces se escribieron ciertas partes del Antiguo Testamento, especialmente en los últimos libros, ciertas partes, ciertas porciones de los libros en idioma arameo, porque se necesitaba, ya que habían tiempos de deportaciones, amén, y de muchas cosas más. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. El Nuevo Testamento nunca jamás en la vida se escribió en hebreo. Nunca, nunca. Es más, el Antiguo Testamento tuvo una primera versión traducida en los tiempos aquellos, en el tiempo antes de Jesucristo. El Antiguo Testamento que estaba en el hebreo, que muchos ya no lo hablaban, que muchos ya no, el hebreo ese ya no se hablaba muchas veces, ya no era entendible. Entonces se tuvo que traducir el Antiguo Testamento hebreo, se tuvo que traducir al griego. Como repito, como el griego era un idioma universal donde todo el mundo lo entendía, amén, todas las naciones existentes en ese tiempo, entonces se tradujo el Antiguo Testamento, conocido como la Torá, amén, Dios mío, se tradujo al griego. Eso es lo que se conoce como la traducción de la Septuaginta. Y esa fue la versión que había y existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, existía esa traducción llamada la Septuaginta, que era el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo, no existía todavía ningún escrito, ni evangelio, ni epístolas, nada. En el tiempo de Jesús, era el Antiguo Testamento, amén, conocido como ley
Salmos y profetas. Amén. O la Septuaginta, pero que se tradujo al griego. Amén, al griego. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo citaba, porque usted lee el libro de Mateo, usted va a encontrar a nuestro Señor Jesucristo citando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, amén, no matarás y eso. ¿Usted ha leído? Amén, gloria a Dios. ¿Qué citaba él? Él citaba pasajes del Antiguo Testamento en griego, no en hebreo, en griego, porque eran las escrituras que se conocían en ese entonces. En ese entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga y leyó Isaías capítulo 53, gloria al nombre del Señor, lo leyó en griego, estaba ya traducido, ya esa era la Septuaginta, ya era la versión, amén, traducida del hebreo al griego, del Antiguo Testamento. Cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento, cuando Dios empezó, amén, a ordenar a sus apóstoles y a sus siervos a escribir el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento fue escrito por el idioma universal conocido en ese entonces. Porque Pedro, Pablo, ellos hablaban arameo y conocían algo de hebreo también, porque eran judíos, tenían sus raíces, ¿verdad que sí? Conocían algo de hebreo, por supuesto que sí, pero su idioma era arameo. Pero el idioma universal que ellos también conocían era el griego. Y como ellos tenían que llegar a todas las naciones, como el Señor dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, como ellos tenían que llegar a todas las naciones sin distinción, ellos no podían estar escribiendo en un idioma que otras naciones no dominaban o no conocían. Por ejemplo, que él vive. Por ejemplo, los romanos no hablaban arameo. El idioma oficial de los romanos tampoco era el griego. ¿Cuál era el idioma oficial de los romanos? El latín. El latín. Pero los romanos, a pesar que hablaban el latín, conocían el griego, porque él, aleluya, era, ¿cómo se llama? Había el helenismo, ¿no? Algo así, ¿no? O sea que la cultura griega había dominado en esos tiempos, hermano, al mundo existente, la cultura griega. Los judíos mantenían su dialecto o su idioma arameo, los romanos mantenían su latín, con el cual hablaban naturalmente porque era su propia lengua, pero el idioma griego se había hecho oficial de una manera universal. Entonces, Dios sabio, para poder llegar al mundo entero, tuvo que utilizar a los hombres de Dios hablando o escribiendo, en un idioma que universalmente todo el mundo lo iba a entender, que era el griego. Por eso cuando Mateo le habla a los judíos, escribe el Evangelio de Mateo para los judíos, no les habló en hebreo, ni en arameo, escribió en griego. Utilizó algunos pasajes de la Septuaginta, utilizó algunos pasajes, amén, algunas palabras, pero lo escribió en griego, porque era un idioma universal. Todos lo entendían. A su nombre gloria. En fin. Ahora, dice, estos libros fueron escritos por al menos, más o menos unos aproximadamente 40 hombres. Aproximadamente. Diferentes autores que fueron profetas y apóstoles escogidos. O sea, hablando de toda la Biblia. Ahora nosotros sabemos que los que fueron usados por el Señor para escribir la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fueron personas de diferente estatus, de diferente preparación, cultura, amén, de diferente oficio. Encontramos pastores de ovejitas como Amós, por ejemplo, el profeta Amós fue un pastor, ¿verdad? El rey David, un rey, pues, hermanos, aleluya. Salomón, otro rey, gloria al Señor. Moisés, que escribió el Pentateuco, gloria al nombre del Señor, que fue un caudillo, un libertador, un dirigente, amén, que estuvo al frente del pueblo, pero que al mismo tiempo fue un profeta de Dios, etc. Y muchos más. Y también vemos estadistas, por ejemplo, como Esdras, ¿no? Que fueron personas que tuvieron que ver mucho con, gloria al Señor, con lo que es la economía, la administración, etc. En el Nuevo Testamento encontramos a pescadores,
encontramos a cobradores de impuestos, bueno, uno de ellos, Mateo. Encontramos a personas muy preparadas como Lucas, que fue un médico amado, gloria al Señor. Pedro, que fue pescador, hombre, como le dicen, hombre del vulgo, juntamente con Jacobo, con Juan, y así sucesivamente, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, un aproximado de 40 hombres a 45 aproximadamente, aleluya, distintos, en diferentes épocas, diferentes tiempos, aleluya, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, pero todos ellos fueron unificados por el Espíritu Santo para hablar todos una misma cosa, para apuntar todos un mismo objetivo, que es, amén, la persona de Cristo como Redentor del mundo. Gloria al Señor, como lo fue el profeta Isaías, por ejemplo. Amén. Los libros de la Biblia, dice, fueron escritos en un periodo de alrededor 1600 años. O sea, desde Génesis, desde el primer momento que se escribió el libro de Génesis por Moisés, los primeros escritos de Moisés, hasta el último escrito de Juan, o sea, el tiempo que tiene, aleluya, aproximadamente, cronológicamente la Biblia, de haber sido escrita, aproximadamente en un periodo de 1600 años. Entonces, esos 1600 años se fueron escribiendo, aleluya, los libros que hoy tenemos nosotros aquí en nuestras manos, ¿no? El último libro que se escribió, con el cual se cerró por completo el canon bíblico, es el libro de Apocalipsis. Amén. El libro de Apocalipsis, escrito por Juan, el apóstol, profeta también, porque Juan, hermano, fue un profeta de Dios, porque todo lo que habló es profecía, el libro de Apocalipsis. Él fue llamado a ser apóstol, pero al mismo tiempo también Dios lo usó como un profeta. Aleluya. El libro de Apocalipsis es profecía. Amén. Y que fue escrito, aleluya, por Juan. Gloria al nombre del Señor. Y con ese libro último, amén, último, ese fue el último, la última vez que el Señor inspiró a alguien para poder escribir. Con eso se cerró el canon. O sea, ya de ahí para adelante no hay, ni ha habido, ni habrá nuevamente un libro inspirado por Dios. Así aparezca mañana más tarde, como han ido apareciendo un montón de libros en estos tiempos y aún en los tiempos bíblicos. Aún en los tiempos bíblicos han aparecido un montón de libros, cantidad de libros, escritos por personas de esas épocas, inclusive escritos por hombres fieles a Dios, sinceros, inclusive hasta los mismos profetas y apóstoles, gloria al Señor, a quienes Dios escogió para inspirarnos y escribir la Biblia. Ellos también escribieron otros libros. Pero ya esos libros que ellos escribieron, lo escribieron por su voluntad, por su cuenta. Amén. Y plasmaron en esos escritos sus experiencias, cosas que pasaron, situaciones, pero que Dios no los mandó a escribir, sino que lo escribieron por su propio corazón. Por esa razón que no entran al canon bíblico, por esa razón que no están registrados como libros inspirados por Dios. Porque aunque usted no lo crea de Ripley, hay una tercera epístola de Pedro. Hay otros libros del apóstol Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me entienden? Y así sucesivamente. Pero fueron libros que escribieron ellos muy aparte. Por eso eso es lo lindo y maravilloso de Dios. Lo hermoso de Dios es de que Dios se preocupó de preservar estos 66 libros, amén, inspirados por Él, y que ellos ¿qué cosa? Se concuerden o hagan una concordancia entre sí. Que los libros ¿cómo le? Hay una palabra. Hay una palabra, que los libros mismos, así hayan sido escritos hace muchísimos años atrás y todo, que los libros, amén, tengan un mismo mensaje, un mismo propósito. Y eso solamente lo pudo haber hecho el Espíritu Santo en todo ese periodo de 1600 años, a pesar de la diferencia total de tiempos y tiempos, épocas, amén, y épocas. El Señor preservó estos libros, y estos libros concuerdan entre sí. No hay entre los 66 libros de la Biblia
en ningún momento un desacuerdo. No hay tampoco, aleluya, amén, una contradicción de ninguna manera. Amén, aleluya. Pero los otros libros que sí son reales, sí existen. Sí existen. Hay muchos otros escritos en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, de otros hombres. Flavio José fue un historiador de la época del apóstol Pablo, que escribió historia judía, y así otros autores más, pero no son inspirados por Dios, no son palabra de Dios, simplemente son libros de historia o libros de experiencias personales. Amén. Gloria a Dios. Todos los autores de las escrituras eran judíos, todos eran judíos, menos uno. Amén, aleluya. Uno que no fue judío, completamente, que fue Lucas. Lucas fue un griego, un gentil. Amén. Juan Marcos, por ejemplo, que escribió el Evangelio de Marcos, fue mitad, pero fue considerado un judío, neto. Gloria a Dios. Alabados del Señor. La Biblia contiene, aleluya, la Biblia, o sea, los 66 libros contienen 1189 capítulos. Aleluya. Bueno, sí, ha habido alguien que se ha dado el trabajo de contarlo, Gloria a ¿no? Dios. Porque los capítulos de la Biblia, usted sabe cuáles son los capítulos de la Biblia, ¿verdad? A ver, levante la mano, ¿quién no sabe cuáles son los capítulos de la Biblia? Allá, levante la mano allá en su casa, allá. Usted no, mire, la hermana Gisela no sabe. Está levantando la mano y delante de toda la familia. ¿Cómo, hermano? ¿Ya ves? Hermano, aleluya. Los capítulos, no es una broma, así como lo va a saber. Los capítulos son esas palabras, o sea, hay unas palabras, hay un título en cada libro, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, es un título, es el título del libro en general. Ahora, dentro de cada libro existen unos subtítulos más pequeños. Y muchas veces son en su mayoría de color negro, profundo. Ya. Esos son acompañados muchas veces con un número grande, ¿no? Número grande. 1 grandazo, y ahí está el subtítulo. 2, 3, 4, 5. Entonces, cada libro tiene diferente cantidad de capítulos. Diferente. Gloria a Dios. Entonces, alguien se ha dado el trabajo de contarlo pacientemente, 1, 2, 3, 4, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ha contabilizado, dice, 1189 capítulos. Ahora, si usted lo duda, le dejo como tarea, cuéntelo pues, en su casa. A ver si va a tener la paciencia del que los contó, ¿no? Aleluya. Y de repente este pastor no tiene, así tiene más, tiene menos. Ya nos enteraremos. Ahora, si se equivocó, vuelvan a contar otra vez. Gloria a Dios. Dice, aleluya, las divisiones de los capítulos y versículos, por supuesto, no eran parte del texto original, fueron añadidos en una fecha posterior. ¿Qué significa esto? Significa de que tanto los títulos grandes como los subtítulos pequeños de cada capítulo de la Biblia, como los números que encontramos, inclusive en los tiempos antiguos, hasta la tilde, las comas, los puntos seguidos, los corchetes, los signos de interrogación, de admiración, eso tampoco no estaba, ni está en los originales. No está. Esos signos, porque en esos tiempos no existían esos signos de puntuación, ¿no? Entonces estos capítulos o títulos o subtítulos o números, aleluya, han sido luego añadidos en el momento que fueron, amén, las traducciones para ordenar mejor así cada tema de la Biblia y para que nosotros podamos tener facilidad de hallar y de encontrar rápidamente, amén, el tema que vamos a estudiar o que vamos a leer o que vamos a compartir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso hay que entenderlo, que lo único aquí que ha sido inspirado son solamente el contenido, amén, las letras, los temas, los fundamentos. Eso. O sea, lo otro, no. Ahora, también hay que aclarar, ya con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando. Ya cuando hubo una traducción del hebreo antiguo, amén, al griego moderno, ya usted sabe que ya ahí sí empiezan a aparecer ya los signos de puntuación, ¿no? Porque
por la cultura griega y todas esas cosas. Entonces ya había un cierto orden en la escritura y una cierta separación, la cual se añadió a la Septuaginta, ¿no? Por esa razón que en ese entonces Jesús dijo ni una J y ni una tilde. ¿De dónde sacó esa tilde? ¿Qué cosa es una tilde? Una tilde es un acento, ¿no? Es el acento que lleva ciertas palabras para darles fuerza a la pronunciación. Gloria al Señor. Y darle sentido, por supuesto. Pero eso no había antes. Pero apareció luego ya con las traducciones. Y especialmente con aquella traducción del original hebreo al griego llamada Septuaginta. Y de ahí ya con el paso del tiempo ya han ido apareciendo otros signos de puntuación más, como los que los conocemos ahora, en gran cantidad, ¿no? Haciendo que no es malo, que no son malos, al contrario. ¿Se imagina usted cómo leeríamos la Biblia si no hubiesen signos de puntuación? Como carrera de caballo y parada de burro, dice por ahí, alabamos al Señor. No tendríamos ni pie ni pata, hermano. No habría un respeto, o sea, no habría sentido. Por ejemplo, se escucharía así, miren. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, introducirán cubiertamente religión conductora que no es el Señor que nos rescató, trayendo así, y muchos seguirán sus resoluciones. O sea, leeríamos así sin parar, sin respirar, sin detalles, y sobre todo sin darle al tema o a lo que se está leyendo un verdadero sentido. Por ejemplo, el signo de interrogación nos ayuda a saber que lo que se está diciendo es una interrogante, o sea, una pregunta. Entonces, cuando nosotros leemos una pregunta, le damos ese tono o ese sentido de pregunta, ¿verdad? Entonces, los signos de puntuación son buenos. Por eso que se pusieron, que los traductores, los que nos dieron la Biblia, amén, los pusieron para que tengamos un mejor entendimiento. Ya está claro, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. La estructura de la Biblia. El Antiguo Testamento está dividido en ¿cuántas partes? En 5 partes principales. O sea, esto también, le voy a explicar que esto también es como una especie de orden para que sepamos clasificar y ubicar, amén, en su respectivo lugar a cada libro. Amén, porque cada libro de la Biblia o cada grupo de libros de la Biblia hablan de diferente asunto y se basan en diferentes cosas. Por ejemplo, no es lo mismo leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, que son los 5 primeros conocidos como libros de la ley. No es lo mismo que leer, por ejemplo, Primera de Reyes. Usted no va a encontrar el mismo asunto, el mismo tema, hablando, amén, históricamente o hablando en situación y en circunstancia. ¿Por qué? Porque los 5 primeros libros nos van a hablar 100% netamente de los inicios, comienzos, principios, amén, pero también nos va a hablar acerca del establecimiento de las ordenanzas y de las leyes que después ya más adelante se van a regir o a la cual se tienen que someter. Por ejemplo, usted lee el Pentateuco, ahí le van a hablar de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, de lo que es aprobado, de lo que no es aprobado, de la manera como Dios, aleluya hermano, ordenó al pueblo conducirse, etcétera, etcétera. Como le digo, en Primera de Reyes usted ya no va a encontrar una repetición del Pentateuco, usted no va a encontrar una repetición de la ley, sino usted ya va a encontrar una demanda de Dios que se tiene que hacer, que se tiene que practicar, que se tiene que obedecer lo que ya se dijo en el Pentateuco. ¿Me entiende? Entonces, por eso la clasificación, amén, de los libros de la Biblia es importante también. Esto lo han hecho los que han estudiado, por supuesto, ¿no? Pero esto no es de ahora último, sino que recordemos que en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento que fue traducido al griego, ya desde ahí se hizo una cierta separación y división de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo se conocía a la que le llaman Gloria al Señor? La Torá, ¿no? ¿Qué es la Torá? No es otra cosa que los 39 libros del Antiguo Testamento, es la Torá. O sea, todos los libros del Antiguo Testamento que eran utilizados por los judíos. Pero aún ese libro, la Torá, tenía sus divisiones. Por ejemplo, ¿cómo los conocían? Como ley, salmos y profetas. La ley, los salmos y los profetas. Ahora,
en los salmos estaban incluidos todos los libros poéticos. Estaban todos incluidos, en ese entonces estaban todos incluidos. Ahí estaban incluidos los salmos escritos por los diferentes autores, porque los salmos no solamente los escribió David. David no fue el único autor de los salmos. Gloria a Dios. Moisés también escribió un salmo, ¿sabe usted? Y también los músicos y los cantores que habían, especialmente los que estaban al frente, los que dirigían la alabanza, también escribieron salmos. Y los salmos, si bien es cierto, en su gran mayoría son oraciones. En su gran mayoría, especialmente los salmos de David, son oraciones, peticiones, clamores, pero que fueron oraciones que se hicieron luego cánticos, como himnos emblemáticos para el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Pero luego ya Coré y los otros ya escribieron, gloria al Señor, otros salmos que ya eran cánticos y esto, Gloria a Dios, aleluya. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí estaban incluidos Eclesiastés, ahí estaba incluido Proverbios, en todo lo que eran los libros poéticos, que eran los salmos, así los conocían, ahí estaban incluidos todos esos libros, ¿no? Y los profetas, y ahí estaban incluidos todos los profetas. Pero luego ya, para poder tener un mejor estudio de la Escritura, poder, ¿qué le digo?, familiarizarnos más y saber ubicarnos bien en el estudio de la Biblia, entonces ya se hizo un orden nuevo, en el cual ya se separó y se dividió en 5 partes el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros lo tenemos así, por eso que lo tenemos así, en ese orden. Ahora, una cosa que debemos de saber, que la Biblia no está puesta en un orden cronológico, ¿eh? O sea, la Biblia no está ubicada en un orden como fue escrito, uno tras otro, no, sino la Biblia se fue ubicando mayormente, dentro, se ubicaron por autores, por ejemplo, los 5 primeros libros le pertenecen a Moisés, entonces no podía haber estado Génesis adelante y Éxodo por la mitad, y no, aunque fueron descubiertos, no así, en ese orden, sino se fueron descubriendo en periodos de tiempo, se fueron encontrando estos libros y se tuvieron que ir luego con el tiempo ubicando y hasta reubicando, colocándose en un orden según autores Gloria a Dios. y según cómo también por otro lado se iban encontrando los libros. Por ejemplo, gloria al nombre del Señor, el libro de Mateo, si bien es cierto, es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿no? Pero no fue el primer libro del Nuevo Testamento hallado. Bendito sea el Señor. No fue el primer libro hallado, encontrado. Gloria al nombre del Señor. Hubieron otros libros, como Filemón, que fueron encontrados o hallados o descubiertos antes que ese. Pero se les dio una ubicación en un orden, por autores y por contenido, ¿no? Que más o menos, ¿cómo dicen esa palabra? Compaginaran, ¿no? Concordaran, ¿me entienden? ¿Me está entendiendo? Amén. Muy bien. Eso todo para que nosotros hoy tengamos esta facilidad. Por eso yo le digo, a ver, abra usted Macabeo, se me representa el diablo. Abra usted por el Levítico, ya usted sabe dónde estaba, en el principio. Abra usted Filemón, ya usted sabe a quién le pertenece y ya sabe por dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque gracias a que estas personas sabias, amén, instrumentos de Dios también, traductores que fueron, aleluya, ya traduciendo la Biblia y ubicando y formándola, nos dieron esa facilidad. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento, por eso está dividido en 5 partes. Uno de ellos dice, el Antiguo Testamento tiene 5 partes o 5 divisiones principales. La primera es ley, también conocida como la Torá o el Pentateuco, que fue escrita por Moisés. La historia de Israel, que detalla el ascenso de la monarquía, junto con su larga historia de altibajos. Los escritos poéticos, que incluyen las canciones de Israel, o sea, los salmos, y los proverbios de la sabiduría divina, y los grandes profetas y los profetas menores, llamados menores por ser libros más cortos, no porque sean de menos importancia. O sea, ¿cuáles son las 5 divisiones del Antiguo Testamento? Es importante saber esto porque así nos familiarizamos con la Biblia. Aleluya. Esto nunca nos vamos a olvidar. Así una mano contiene 5 dedos. Amén. Primero tenemos a los libros de la ley. Luego de los libros de la ley, que es el primer grupo, que está formado de 5 libros que le pertenecen a Moisés, tenemos luego los libros históricos. Amén.
¿Cuántos libros, te acuerdas cuántos libros históricos forman los libros históricos? ¿Se acuerda alguien? No, en total, en cantidad. Y miren que tienen, y miren que esto lo tienen en la mano, se los he dado. Se ve que se han ido a la casa y luego por ahí lo han dejado y no lo han agarrado, no lo han repasado. Ahí está. Me imagino que uno va a la casa y le da una leidita, una prendidadita, ya me estoy familiarizado. 12 libros. Los libros históricos están conformados por 12 libros. El primer libro está conformado por, no lo menciono, simplemente la cantidad total. El primero, el Pentateuco, está conformado por 5. El segundo grupo son los libros históricos. ¿Por qué dicen libros históricos? Porque nos cuentan y nos narran la historia de todo lo que aconteció en Israel en esos entonces, en los tiempos de la monarquía, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de las conquistas, etcétera, etcétera. Son libros históricos importantísimos. Son 12. Luego están los libros poéticos. Y los libros poéticos son 5. Y ahí están incluidos los escritos de ¿quién? De David ¿y quién más? ¿Y quién más? Y Jeremías. No, Moisés no. ¿Qué pasa? 5 libros poéticos. Ahí está, ¿qué cosa? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. ¿No? 5 libros. Luego de los libros poéticos están los profetas mayores. Y luego de ahora los profetas mayores están conformados por ¿cuántos? 5 también. Y luego están los profetas menores que están conformados por 12, ¿no? Ahora, ¿por qué profetas mayores y por qué profetas menores? Profetas mayores porque se les llama así, porque escribieron, sus libros son más abundantes, tienen más capítulos, tienen más contenido. No porque sean más importantes que los menores, no, de ninguna manera, sino por el contenido de sus escritos. Y se llama profetas menores a los que escribieron poco contenido, ¿no? Por ejemplo, Jonás está incluido entre los profetas mayores o menores. ¿Por qué? Porque su libro tiene solamente ¿cuántos capítulos? 4 capítulos, nada más, cortísimo. Usted puede leerse un libro de la Biblia, hermano, en 20 minutos. Usted va a los profetas menores, hermano, en un ratito, en una pasadita ya se los leyó. Tremendo. A su nombre sea la gloria. Ahí en su manual, ahí le doy una relación, una lista total de los libros que conforman cada grupo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Para que usted los lea en su casa, los estudie, los repase, se los aprenda de memoria. A ver, si yo le preguntara a Raúl o le preguntara al hermano Pedro, a ver cómo se llaman los jugadores más famosos del mundo en fútbol, usted va a decir, Pelé, Maradona, que ya se fue al infierno, Messi, usted se lo sabe. Y si le pregunto, gloria al Señor, a ver acá, menciónenme cantantes famosos de la nueva ola que usted antes escuchaba. Usted me va a recitar un montón de cantantes de nueva ola de su época. A ver, dígame usted el nombre de algunos baladistas de su época. Va a mencionar infinidad. Aleluya, por nombre y apellido, hasta por la chapita que le daban. Hasta va a recordar los títulos de las canciones que usted le sacaba un suspiro. O sea, todo eso lo tiene grabado uno, por más que uno se haya convertido, por más que uno nació nuevo, eso quedó grabado. Otra cosa que ya no lo buscamos, no lo escuchamos, no le damos lugar, no le damos importancia, pero quedó grabado. Usted va en un carro, usted va en un vehículo y escucha una canción de antaño, de su época moza, cuando usted era inconverso, y usted rápidamente va a saber quién canta. Y lo va a identificar, porque le quedó grabado. Está ahí adentro. ¿Verdad que sí? Hablando con sinceridad, por supuesto que sí. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que recuerdan todas esas cosas, pero por más que se le diga, no recuerdan el nombre de los 12 apóstoles. No recuerdan el nombre de los 12 patriarcas. ¿Cuántos fueron los hijos de Jacob? No recuerdan el nombre de los libros de la Biblia.
Les voy a tomar examen la próxima martes. El martes, escúchenme bien los que están en casa, el martes vamos a tomar un examen aquí, oral. No todos, claro. Así que si usted puede escuchar y escuchar, aleluya, amén. Porque en el caso, por ejemplo, en el caso de Raulito, ahí en el internet, ¿no? Ahí tenemos también audios. Tú pones en audio, pones a ver los libros de la Biblia y te lo van a... Y así uno aprende más. Gloria a Dios. Escuchando uno aprende más que a veces hasta leyendo. Por eso cuando el Señor le dice a Josué, amén, que medites en ella, o sea, en la palabra meditar significa hacer ruido con la boca. Entonces cuando usted lee solamente con la mente, usted no se le va a quedar nada. Difícil, poco. Pero cuando usted lee con una voz que usted pueda escucharse, aunque sea muy baja para usted, pero se escucha, eso le va a quedar más grabado. Eso significa meditar. Gloria a Dios. Amén. No vamos, ya son las 9. Gloria a Dios. No, quería las 8. El Nuevo Testamento también se divide igualito en 5 partes. Así como el Antiguo, también el Nuevo también se divide en 5 partes. La primera, los Evangelios. Segundo, libros o libro histórico. Tercero, aleluya, amén, libros, epístolas paulinas, ¿no? Y cuarto, libros universales o cartas universales que son, bueno, cartas universales, ¿verdad? Amén. En los libros históricos está registrado, ¿qué libro? Solamente el libro de los Hechos, nada más. Yo no sé por qué se manda usted romano. Hechos, nada más son libros históricos, nada más. No hay otro libro histórico. Y cuando habla de libros o epístolas paulinas, cartas paulinas, está hablando de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, que fueron un total de 13, porque con Hebreos sería 14. Y a Hebreos no se le atribuye así nomás a Pablo, porque no hay nada que confirme que Hebreos lo haya escrito Pablo. Aunque unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo digo que no sé. Si fue o no fue, aleluya, pero no se le atribuye. Pero en sí, las que sí son reconocidas del apóstol Pablo, aleluya, es 13, ¿no? Miren, 13, casi todo el Nuevo Testamento. Y luego están las cartas universales. Las cartas universales o generales, epístolas generales que se le llama, que son todos los escritos, ¿amén?, que van dirigidas a la iglesia en general, y que son escritos, por ejemplo, por Pedro, 1 de Pedro, 2 de Pedro, amén, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, ¿qué más? ¿Qué más? Santiago, ¿qué más? Judas, amén. O sea, esas son las epístolas universales. Y luego existe la carta profética, la única, que es Apocalipsis. Así es. Amén. Así que tenemos que nosotros familiarizar. Ahí también le dejamos, mire, esto es lo que le entregamos a los hermanos para que estudien, para que repasen. Es como, gloria al Señor, una separata, que luego esto se va a recopilar y se va a hacer un pequeño libro de estudio, porque esto es como un bosquejo que ellos tienen. Yo no sé si lo estarán aprovechando, no sé si lo estarán valorando, no sé si lo estarán atesorando, pero cuenta le darán a Dios. Pero ahí está, ahí está. Y esto sirve para enriquecerse, para aprender, para que cuando usted enseñe, para que cuando usted hable, como dice la palabra, hable con fundamento, hable con base, hable con certeza, hable con seguridad, hable con convicción. No hable con ¿será o no será? No sé, tal vez, a ver, lo va a preguntar al pastor. No, para que usted sepa lo que dice, ¿no? Porque eso fue lo que le reclamó. Eso le reclamó nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo, ¿qué pasa? Tú eres maestro de Israel y no sabes de lo que te estoy hablando. Lo que sabemos hablamos, Nicodemo. O sea, usted no puede enseñar la palabra, usted no puede pararse aquí y enseñar si es que no sabe. Usted no puede enseñar lo que oye de otro, lo que repite de otro, como un mono. Nosotros no somos monos repitiendo lo que otros dicen. Tenemos que tener base, fundamento, seguridad, certeza, convicción para enseñar, para predicar. Si no la tengo, entonces mejor le pongo cuchillo a la garganta, a la voz del Señor, como dice el libro de Proverbios. Pero para eso se estudia, para eso hay que pagar un precio.
Esto no aparece por arte de magia. Hay que estudiar, hay que quemarse las pestañas, hay que leer, hay que indagar, hay que investigar, hay que dedicar tiempo y llegar en oración a una convicción por la palabra. Entonces, cuando tienes esa convicción, esa seguridad, cuando hablas así, sin titubear, con certeza. Así que mi amado hermano, adelante con Cristo, vamos a poner de pie, la hora nos ganó, ya nos vamos, porque ya entramos al toque de queda, para la gloria de Dios. Vamos a darle gracias al Señor, que Dios bendiga a los hermanos que nos han estado viendo. Muchas bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Precioso Jehová, Dios de los ejércitos, gracias en esta hora por tu palabra, por esta palabra viva, que corre y que es glorificada, y que el que la escuche y la sabe aprovechar, Señor, será edificado. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada persona, Señor, aquí presente en esta preciosa hora. Te alabamos con todo el corazón, Señor. La gloria y la alabanza es para ti, precioso Dios. Gracias por todo, gracias en todo. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga a mi hermana Ali allá en El Salvador. Muchas bendiciones.